Nunca pensé que la puñalada más dolorosa de mi vida vendría de la sangre de mi sangre. Recuerdo claramente la primera vez que crucé la frontera. Tenía apenas 23 años y un sueño que me quemaba por dentro: darle a mi familia en México una vida mejor. Mi madre había muerto hacía poco y mi padre ya no tenía fuerzas para seguir sosteniendo a mis hermanos menores. Yo era el mayor, y desde niño me acostumbré a escuchar esa frase que se convirtió en un peso y en un orgullo al mismo tiempo: tú eres el que va a sacar adelante a esta familia. Y así lo hice. Trabajé en los campos, en la construcción, en restaurantes lavando platos. Todo lo que cayera en mis manos, lo aceptaba sin preguntar. Aguanté el frío, el calor, la soledad y hasta el desprecio de algunos que me veían como menos. Pero siempre repetía en mi mente: vale la pena, vale la pena. Porque cada semana, cuando enviaba dinero a casa, sabía que mis hermanos podían estudiar, que mi padre podía comer, que no les faltaba lo básico. Con el tiempo, logré establecerme. Conseguí un trabajo más estable en una fábrica. Hice amigos, y sobre todo, conocí a una mujer que me devolvió la ilusión. Se llamaba Carolina. Tenía una sonrisa que me desarmaba y una manera de mirarme que me hacía sentir que, a pesar de ser un extranjero en tierra ajena, tenía un lugar al cual pertenecer. Con Carolina aprendí que uno podía empezar de nuevo. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, y aunque nuestra vida era sencilla, para mí era perfecta. Pero no estaba solo en este país. Tiempo después logré traer a mi hermano menor, Diego. Él siempre fue distinto a mí. Más atrevido, más rebelde, con una facilidad para convencer a la gente y para moverse en cualquier ambiente. Yo lo admiraba en secreto, porque donde yo veía obstáculos, él veía oportunidades. Aunque también, desde niño, notaba en él una chispa de envidia, un rencor silencioso que nunca supe explicar. Cuando llegó, lo recibí con los brazos abiertos. Le conseguí un lugar donde dormir, le presenté a mis amigos, incluso lo llevé a trabajar conmigo los primeros meses hasta que encontró algo más de su estilo. Yo confiaba en él ciegamente, porque era mi hermano, porque juntos habíamos llorado la muerte de nuestra madre y compartido tortillas con sal cuando no había nada más en casa. Carolina lo recibió también con cariño, como si fuera su propio hermano. Lo invitaba a cenar los domingos, lo incluía en nuestras salidas, y poco a poco, Diego se convirtió en parte de nuestra rutina. Parecía que todo iba bien, pero yo no sabía que la semilla de la traición ya estaba germinando. La primera señal de que algo andaba mal fue sutil. Una noche, mientras Carolina preparaba la cena, escuché a Diego decirle en tono de broma: si yo hubiera llegado antes, tú te habrías casado conmigo y no con este cabezón. Los dos rieron, pero en mi pecho sentí un pinchazo. Traté de no darle importancia. Somos hermanos, pensé, y él siempre ha sido así, atrevido, sin filtros. Pero esa frase se me quedó grabada. Con el tiempo, empecé a notar pequeñas cosas. Mensajes de Diego a Carolina que él decía que eran cosas sin importancia. Risas compartidas en mi ausencia. Y aunque me decía a mí mismo que estaba exagerando, mi corazón me gritaba otra cosa. La vida, sin embargo, no me dio tiempo de poner demasiada atención a esas señales. Un día, saliendo del trabajo, me detuvo la policía. No entendía qué pasaba. Me dijeron que había una denuncia contra mí en inmigración, que alguien había informado sobre mi estatus. Sentí que el mundo se me caía encima. ¿Quién podía haber hecho eso? Yo era discreto, no me metía en problemas, trabajaba duro y trataba de no llamar la atención. Pasé la noche en un centro de detención. No podía creerlo. Carolina fue a verme, llorando, desesperada. Me prometió que haría todo lo posible por ayudarme, que conseguiría un abogado, que no me dejaría solo. Y lo hizo. Gracias a su insistencia, a su valentía y al poco dinero que habíamos ahorrado, logré salir bajo fianza mientras el caso se resolvía. Pero mi vida ya no volvió a ser la misma. Cada día vivía con el miedo de que me deportaran. Y fue en medio de ese caos cuando descubrí la verdad. Una tarde, estaba en casa, revisando unos papeles. Escuché el celular de Carolina sonar en la cocina. Ella estaba en la ducha, y yo, sin mala intención, fui a contestar. Era un mensaje. Venía de mi hermano Diego. El texto decía: ya casi lo logras, amor. Solo aguanta un poco más.
Pronto podremos estar juntos sin que él estorbe. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Leí y releí ese mensaje como si mis ojos no quisieran aceptarlo. Era como si alguien hubiera arrancado de raíz todo lo que yo creía cierto. Mi hermano, mi propia sangre, y mi esposa, la mujer a la que amaba con cada fibra de mi ser. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Cuando Carolina salió de la ducha, yo estaba sentado en la mesa, con el celular en la mano y las lágrimas cayéndome solas. Ella se quedó paralizada al verme. ¿Qué es esto?, le pregunté con la voz quebrada, mostrándole el mensaje. Ella no respondió de inmediato. Me miró como una niña atrapada en una travesura, y al final, bajó la cabeza. «Perdóname», susurró. No era lo que planeamos, no era lo que quería, pero pasó. No pude contenerme. Grité, lloré, le pregunté cómo había podido hacerme eso. Le reclamé cada caricia, cada mentira disfrazada de sonrisa. Ella intentaba explicarme, pero sus palabras eran como cuchillos. Lo peor vino cuando la enfrenté directamente. ¿Y lo de inmigración? Fue él. No me contestó, pero su silencio fue la confirmación más cruel que podía recibir. Mi propio hermano me había denunciado para quitarme de en medio y quedarse con mi mujer. En ese instante, sentí que todo lo que había construido, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, se derrumbaban. No solo me estaban arrebatando mi libertad, también mi hogar, mi amor, mi confianza en los que más quería. No sé cómo no enloquecí esa noche. Carolina me pidió perdón una y otra vez, pero yo ya no escuchaba. La imagen de mi hermano riendo, seguro de que lograría lo que quería, me consumía por dentro. Lo llamé, grité su nombre en el teléfono, pero nunca contestó. Había huido como un cobarde. Desde ese día, mi vida se partió en dos, antes y después de la traición. Ya no dormía, apenas comía. Caminaba como un fantasma. Y lo peor era que aún tenía encima el proceso de inmigración, un reloj de arena que corría en mi contra. Pero dentro de mí empezó a crecer algo más fuerte que el dolor. Una sed de verdad, de justicia, de enfrentar a quienes me habían destruido. Porque si mi hermano pensaba que me iba a rendir fácilmente, estaba muy equivocado. Y fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Amigos, si esta historia los atrapó, no olviden suscribirse al canal, dejar su like para apoyar y comentar desde qué ciudad nos están viendo. Nunca olvidaré el momento en que decidí enfrentar la verdad, aunque doliera hasta el alma. Los días siguientes a descubrir el mensaje de Diego fueron un infierno. Carolina se había ido de la casa con la excusa de que necesitaba espacio. Yo sabía lo que en realidad significaba. Se había ido con él. La rabia me consumía, pero al mismo tiempo sentía un vacío tan profundo que apenas podía respirar. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo alguien que compartió la infancia conmigo podía hacerme esto? ¿Cómo pudo ser tan cruel? Mis amigos notaron mi deterioro. Uno de ellos, Ernesto, un compañero de trabajo en la fábrica, se acercó una tarde y me dijo, «Mira, hermano, yo sé que no es mi asunto, pero tienes que reaccionar. No puedes dejar que ellos ganen. Si te hundes, se salen con la suya». Esa frase me hizo despertar. Sí, mi hermano me había traicionado. Sí, Carolina me había apuñalado por la espalda. Pero yo todavía estaba vivo. Todavía podía luchar. Lo primero que hice fue contratar a un abogado de inmigración más agresivo. Me endeudé hasta el cuello. Pedí prestado a todo el que conocía, pero estaba decidido a no dejarme deportar tan fácilmente. En paralelo, comencé a investigar. Llamé a viejos conocidos, seguí pistas. Incluso hablé con un primo lejano que sabía algunos movimientos de Diego. Poco a poco, fui armando el rompecabezas. Supe que mi hermano había estado acercándose a Carolina desde mucho antes de que todo explotara. Que él mismo le llenaba la cabeza de dudas, le decía que yo solo me preocupaba por trabajar, que nunca tendría una vida cómoda conmigo. Y ella, poco a poco, cayó en sus redes. Lo más duro fue confirmar lo que ya sospechaba. Diego había sido quien me denunció a inmigración. Un amigo que trabajaba en una oficina me dijo en secreto que la llamada provenía de un número vinculado a él. Era un golpe bajo, sucio, el tipo de traición que uno ni siquiera espera de un enemigo, mucho menos de un hermano. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados.
Así que busqué un encuentro cara a cara. Una noche, lo encontré en un bar del centro. Estaba con Carolina. Los dos parecían despreocupados, como si nada hubiera pasado, riéndose, brindando. Sentí como la sangre me hervía. Me acerqué a su mesa y, al verme, Carolina se puso pálida. Diego, en cambio, sonrió con ese aire arrogante que siempre lo caracterizó. «Mira quién apareció», dijo con sarcasmo. «El futuro deportado». Lo agarré del cuello de la camisa y lo levanté de la silla. El bar entero volteó a vernos. Mi voz temblaba de furia. «¿Cómo pudiste? Eres mi hermano, maldito traidor». Él se soltó y se rió en mi cara. «Hermano», escupió la palabra con desprecio. «Nunca lo fuiste. Toda la vida me tuviste opacado. Mamá siempre decía que tú eras el responsable, el ejemplo, el que sacaría a la familia adelante. ¿Y yo qué? Yo era la sombra. Pues ahora las cosas cambiaron». Carolina intentó interponerse, llorando. «Por favor, basta, no hagan esto aquí». Pero yo no podía detenerme. Lo miraba y sentía que lo desconocía. Ese no era el niño con el que compartí cama en las noches frías, no era el adolescente que defendí en peleas callejeras. Era otro hombre, consumido por el odio y la ambición. Los guardias del bar intervinieron y nos sacaron a la calle. Afuera, lo encaré de nuevo. Mi voz esta vez fue más baja, pero firme. «Puedes quedarte con lo que quieras, Diego. Con ella, con mi casa, con mis cosas. Pero lo que nunca vas a destruir es mi dignidad. Tú me denunciaste, pero yo voy a demostrar que puedo salir adelante a pesar de ti». Él me dio una última mirada de desprecio y se fue con Carolina tomada de la mano. Yo me quedé allí, solo, bajo la lluvia que empezaba a caer, sintiendo que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Esa noche, lloré como no lo hacía desde niño. Pero entre lágrimas, una chispa de determinación se encendió en mí. No iba a rendirme. Si la vida me había puesto esa prueba, la iba a superar, aunque tuviera que reconstruirme desde cero. Con el tiempo, me dediqué por completo a mi proceso legal. Mi abogado encontró inconsistencias en la denuncia. Trabajamos día y noche en mi defensa. Mientras tanto, seguía trabajando en lo que podía, aunque siempre con el miedo de que cualquier día llegaran a buscarme. Vivía con una maleta lista, por si me deportaban de un momento a otro. Carolina no volvió a buscarme. Y aunque dolía, lo agradecí. Su silencio fue un regalo, porque me permitió empezar a cerrar esa herida. A veces me preguntaba si algún día se arrepentiría, si recordaría las noches en que soñábamos con tener hijos y envejecer juntos. Pero decidí no aferrarme a esas preguntas. Ya no era mi historia con ella, era mi historia contra el destino. Lo que nunca imaginé fue que el golpe más duro aún estaba por llegar. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era un oficial de inmigración. Me citaron para una audiencia crucial. Si las cosas salían mal, en menos de una semana estaría de regreso en México. El miedo me paralizó, pero también me dio fuerzas. Tenía que pelear hasta el final. Lo que descubrí en esa audiencia, sin embargo, fue algo que jamás hubiera podido anticipar. Amigos, si esta historia los mantiene intrigados, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar desde qué ciudad nos acompañan. La mañana de la audiencia fue la más larga y pesada de mi vida. El aire en la sala parecía más denso, como si cada respiración me costara el doble. Me senté frente al juez, con el corazón golpeando como un tambor en mi pecho. Mi abogado me había advertido que sería difícil, pero nunca imaginé hasta qué punto. El oficial de inmigración comenzó a exponer el caso en mi contra. Mostró documentos, papeles, incluso grabaciones de llamadas anónimas denunciando mi estatus. Cuando escuché la voz en una de esas grabaciones, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era una voz cualquiera. Era la de Diego. «El acusado», dijo el oficial, «representa un riesgo de permanencia ilegal en este país. Según denuncias verificadas, no tiene bases sólidas para quedarse». Mi abogado se levantó y objetó, pidiendo que se presentaran las pruebas de manera completa. El juez asintió y ordenó continuar. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. La siguiente persona en entrar a la sala fue Carolina. La vi caminar hacia adelante con paso tembloroso, evitando mi mirada. El juez le pidió identificarse, y ella confirmó su nombre. Mi estómago se revolvió. ¿Qué hacía ella allí?
Mi mente se llenó de posibilidades, todas dolorosas. Señoría, dijo Carolina con voz débil, yo sé quién hizo la denuncia contra él. No fue un ciudadano preocupado, no fue una institución. Fue Diego Ramírez, su propio hermano. La sala quedó en silencio. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Carolina, la mujer que me había traicionado, ahora estaba diciendo la verdad. Mis manos sudaban, mi respiración era entrecortada. No sabía si sentir alivio o rabia. El juez la miró con atención. ¿Está usted dispuesta a declarar bajo juramento? Ella asintió. Y entonces relató todo. Cómo Diego había planeado denunciarme para quitarme del camino. Cómo la manipuló hasta convencerla de que se uniera a él. Cómo él se había reído diciendo que era cuestión de tiempo para que me deportaran y quedara libre el camino para ellos. Su voz temblaba, pero cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi pecho. Yo la escuchaba sin poder moverme. Era una confesión brutal, la confirmación de todo lo que había sospechado. Y al mismo tiempo, era una especie de redención. Carolina lloraba mientras hablaba. Decía que se sentía culpable, que no podía seguir cargando con ese secreto, que aunque me había fallado, no quería ser cómplice de una injusticia tan grande. El abogado de inmigración intentó desestimar su testimonio, alegando que era un asunto familiar. Pero mi abogado aprovechó la oportunidad y presentó las pruebas de las llamadas vinculadas al número de Diego, junto con el testimonio de Carolina. El juez escuchó todo con seriedad, tomando notas. Cuando terminó la audiencia, no hubo decisión inmediata. El juez dijo que estudiaría el caso y que emitiría un fallo en unos días. Pero yo ya sentía que algo dentro de mí había cambiado. No estaba solo. La verdad había salido a la luz, aunque me doliera reconocer de quién venía. Al salir de la sala, Carolina se me acercó. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Perdóname, me dijo en un susurro. Yo sé que no merezco ni que me escuches, pero tenía que hacerlo. No podía seguir callando. La miré en silencio. Parte de mí quería gritarle, recordarle todo lo que me había hecho. Pero otra parte simplemente estaba cansada de tanto dolor. Le respondí con la voz baja, firme. Ya no hay vuelta atrás, Carolina. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. No podía cargar con más de lo que ya llevaba encima. Los días siguientes fueron una agonía de espera. No sabía si el juez fallaría a mi favor o si, a pesar de todo, me deportarían. Vivía con el teléfono en la mano, temiendo y deseando al mismo tiempo que sonara. Y finalmente, la llamada llegó. Era mi abogado. Felicidades, me dijo con una voz que apenas podía contener la emoción. El juez decidió que la denuncia fue malintencionada y se desestima el caso en tu contra. No solo no te deportan, sino que tienes la oportunidad de apelar por un estatus más estable. Me quedé mudo. Sentí como las lágrimas me caían por la cara, pero esta vez eran de alivio. Había ganado una batalla que parecía imposible. Mi hermano había intentado destruirme, pero en lugar de eso, me había hecho más fuerte. Sin embargo, aunque la ley me había dado un respiro, la herida en mi corazón seguía abierta. Diego seguía libre, con la arrogancia intacta, y yo sabía que en cualquier momento podría volver a lastimarme. Y lo peor, no sabía qué hacer con los sentimientos encontrados hacia Carolina. Esa noche, mientras caminaba solo por la ciudad, pensé en todo lo que había pasado. Había sobrevivido a la traición, al miedo, a la cárcel, a la humillación. Pero ahora se abría una nueva pregunta. ¿Qué hacer con mi vida a partir de este punto? ¿Seguir adelante como si nada? ¿O buscar la manera de ajustar cuentas con quien me había robado tanto? Lo único que sabía era que la historia aún no había terminado. Porque la sombra de mi hermano seguía rondando mi destino. Y tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos de verdad. Si esta historia los mantiene al borde del asiento, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar desde qué ciudad nos están viendo. Después del fallo del juez, muchos pensarían que mi vida volvería a la calma. Pero la verdad es que apenas estaba entrando en la parte más peligrosa de esta historia. Sí, ya no iba a ser deportado, pero el veneno que Diego había dejado en mi vida seguía corriendo por mis venas. Durante semanas intenté concentrarme en trabajar, en recuperar algo de normalidad. Incluso pensé en mudarme a otra ciudad para empezar de cero, lejos de todo.
Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi hermano riéndose en mi desgracia. No podía aceptar que él simplemente siguiera su vida como si nada, después de todo lo que había hecho. Tenía que enfrentarlo, aunque eso me costara lo poco que me quedaba. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Carolina. Dudé en contestar, pero lo hice. Su voz sonaba cansada, quebrada. «Necesito verte», me dijo. «Es sobre Diego». Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en un parque, lejos de la ciudad. Cuando llegó, parecía otra persona. Había bajado de peso. Su mirada estaba apagada. «No sé cómo decir esto», empezó, mirando al suelo. «Me equivoqué, y lo estoy pagando caro. Diego no es lo que yo pensaba. Está envuelto en cosas oscuras, y ahora tengo miedo». Me quedé en silencio. Ella levantó la vista y me miró directo a los ojos. «Me usa, me manipula, me amenaza. Ya no soy libre. Él no solo me quería a mí, él quiere más. Dinero, poder, contactos. Y sé que tú eres el único que puede detenerlo». Esas palabras me golpearon fuerte. No porque quisiera salvarla, sino porque confirmaban algo que yo ya sospechaba. Diego no se conformaba con haberme traicionado. Su ambición iba mucho más allá. «¿Qué estás diciendo, Carolina?», pregunté, intentando mantener la calma. Ella respiró hondo. «Que Diego está metido con gente peligrosa. Y que si no haces algo, no solo tú, sino muchos más van a salir lastimados». Esa noche casi no dormí. Mi cabeza era un torbellino. Por un lado, quería alejarme de todo, olvidar a Carolina, sobre todo, olvidar a Diego. Pero por otro, una voz dentro de mí me decía que ya no podía mirar hacia otro lado. Que si no lo enfrentaba ahora, él seguiría creciendo como una sombra, destruyendo lo que tocara. Pasaron unos días hasta que decidí actuar. Con ayuda de Ernesto, mi amigo de la fábrica, empecé a seguirle la pista a Diego. Descubrí que pasaba mucho tiempo en un club nocturno, reuniéndose con personas que no tenían buena pinta. Autos lujosos llegaban y se iban a altas horas de la noche. Sabía que algo turbio se cocinaba allí. Una noche, tomé valor y entré al lugar. El humo, la música y las luces me mareaban, pero mi mirada buscaba solo una cosa: a él. Lo encontré en una mesa VIP, rodeado de botellas y de gente que parecía dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero. Cuando me vio, su sonrisa sarcástica apareció de inmediato. «Mira quién vino a visitarme», dijo, levantando su copa. «El hermanito mártir». Me acerqué despacio, intentando contener la rabia. «Ya sé lo que estás haciendo, Diego. No voy a dejar que destruyas más vidas». Él soltó una carcajada que heló la sangre de los que estaban cerca. «Tú. Detenerme». Se inclinó hacia mí, con la mirada fría. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Este mundo no es para débiles como tú. Yo ya elegí mi camino, y créeme, no pienso detenerme». Sus palabras eran como fuego. Pero lo que más me dolió fue que no había ni rastro del hermano que alguna vez conocí. Lo había perdido para siempre. Uno de sus acompañantes, un tipo grande y con tatuajes, se levantó y me empujó. «Lárgate, antes de que te saque a golpes». Por un momento pensé en reaccionar, en soltar toda la rabia contenida. Pero algo dentro de mí me detuvo. No era el lugar, no era el momento. Así que lo miré por última vez y me di la vuelta, dejando que mi silencio fuera mi respuesta. Esa noche entendí que la pelea con Diego no sería en un bar ni a gritos. Era algo mucho más grande. Y si quería sobrevivir, tenía que estar preparado para todo. Al día siguiente, recibí un sobre debajo de mi puerta. No tenía remitente. Al abrirlo, encontré una sola hoja con un mensaje escrito a mano. «Si sigues metiéndote en mi camino, te vas a arrepentir. La próxima vez no será inmigración, será tu vida». Me quedé helado. Diego ya no era solo un traidor. Ahora era una amenaza mortal. Y entendí que la próxima vez que nos viéramos, uno de los dos no saldría ileso. Amigos, si esta historia los tiene intrigados, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar desde qué ciudad nos acompañan. Su apoyo hace que pueda seguir compartiendo estas historias con ustedes. El sobre con la amenaza me dejó sin dormir varios días. No era solo una advertencia, era una declaración de guerra. Mi propio hermano, la sangre de mi sangre, ya no solo quería destruirme legalmente,
sino que estaba dispuesto a acabar conmigo. Y yo entendí que había llegado el momento de cerrar este capítulo, de una forma u otra. Busqué consejo en Ernesto, mi amigo de la fábrica. Le conté lo que había pasado y le mostré la carta. Esto ya no es asunto de familia, hermano, me dijo con seriedad. Esto es peligro real. Tienes que denunciarlo. Denunciarlo, respondí, con un nudo en la garganta. ¿A mi propio hermano? Después de todo lo que compartimos, él me miró con compasión, pero también con firmeza. Ese hombre ya no es tu hermano. Es otra cosa. Y si no lo paras, él te va a parar a ti. Tenía razón. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida: llevar las pruebas a las autoridades. Reuní los mensajes, los testigos, incluso la confesión de Carolina sobre lo que había visto. Fue un proceso largo, lleno de miedo, pero finalmente conseguí que abrieran una investigación formal sobre Diego y sus actividades. Los días se convirtieron en semanas. Yo iba a trabajar como siempre, pero con el corazón en la boca cada vez que salía de casa. No sabía si me estaban vigilando, si Diego sospechaba de mí. Hasta que, una noche, sucedió lo inevitable. Regresaba del trabajo cuando vi un auto negro estacionado frente a mi edificio. Sentí el peligro de inmediato. Intenté rodear la manzana, pero ya era tarde. 2 hombres bajaron del vehículo y se acercaron rápido. Me acorralaron contra la pared. «El jefe te manda saludos», dijo uno de ellos, sacando un cuchillo. Pensé que era mi final. Pero justo en ese momento, sirenas de policía iluminaron la calle. Los hombres corrieron hacia el auto y desaparecieron en segundos. Yo me quedé paralizado, con las piernas temblando. La policía me escoltó a salvo y me informaron que, gracias a mi denuncia, llevaban semanas vigilando a Diego y sus movimientos. Aquella noche estaban preparados para intervenir. Al día siguiente, me llamaron para testificar. Diego había sido arrestado junto con varios de sus socios. Lo acusaban de extorsión, amenazas y tráfico de influencias. Cuando lo vi entrar a la sala esposado, con la mirada llena de odio, mi corazón se hizo pedazos. No podía creer que ese hombre alguna vez había sido el niño que jugaba conmigo en las calles de nuestro pueblo. Al pasar frente a mí, me susurró: «Esto no termina aquí». Y quizá tenía razón, porque aunque la justicia terrenal lo alcanzó, la herida en mi alma no se cierra tan fácil. Verlo en esa situación no me dio alegría, ni satisfacción. Solo una tristeza infinita. Carolina también estuvo presente en ese juicio. Testificó contra él y, al salir, se me acercó. No intentó tocarme, solo me dijo: «Ojalá algún día me perdones, no por lo que hice contigo, sino por no haber detenido a Diego antes». No supe qué responder. Solo asentí y me alejé. Ya no quedaba nada entre nosotros. Hoy, al contar esta historia, me doy cuenta de cuánto he cambiado. Sobreviví a la traición más dolorosa, a la humillación, al miedo de perderlo todo. Y aprendí algo que quiero compartir con ustedes. A veces, la familia no está definida por la sangre, sino por quienes realmente caminan contigo en los momentos más oscuros. Mi hermano de verdad fue Ernesto, el amigo que nunca me soltó la mano. Mi hermano de sangre, lo perdí para siempre. El rencor me persiguió mucho tiempo, pero poco a poco aprendí a dejarlo ir. No por él, no por Carolina, sino por mí. Porque entendí que cargar odio solo me hacía prisionero. Hoy sigo trabajando, sigo luchando, sigo soñando. Y aunque la cicatriz quedará marcada en mi corazón, también me recuerda que fui más fuerte que la traición. A ustedes que me escuchan, solo les digo: valoren a quienes de verdad están a su lado. Y nunca permitan que la traición les robe la esperanza. Porque, al final, aunque intenten derribarte, siempre puedes levantarte una vez más. Amigos, esta fue la última parte de mi historia. Si les llegó al corazón, los invito a suscribirse al canal, dejar su like y comentar desde qué ciudad nos acompañan. Su apoyo es lo que me da fuerzas para seguir compartiendo estas historias con ustedes.